Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a El Amanecer del Cine. Por fin, después de tanto tiempo, regresamos al análisis de películas y como siempre, la mejor compañía. Abraham, claro que sí, aquí estamos nuevamente muy felices de regresar con esta sección que tanto nos caracteriza. Tú lo has dicho, Mafe, con estos análisis fue que todo comenzó y ahora, aunque tenemos nuevas secciones, mantenemos las raíces. Esa siempre fue la idea, avanzar y crecer, pero seguir siendo nosotros mismos y que ustedes, queridos oyentes, crezcan con nosotros. Karen, ¿y qué mejor forma de crecer, avanzar juntos y mantener nuestras raíces que hablando un poco del lugar que nos vio nacer a todos los integrantes del grupo? Y sobre todo, Mafe, hablar de su cine y de las formas en que este retrata nuestra sociedad, a veces sus cosas buenas y a veces sus cosas malas, pero ambas válidas, ¿o no, Diego? La verdad es que sí, Abraham, nuestro país tiene muchas cosas que contar y aunque a veces se caiga en el estereotipo, sin duda el cine va mejorando cada día más. Y cada día hay más y mejores historias, pero para los que aún se preguntan de qué país hablamos, déjenme decirles que es la única y maravillosa Colombia. Me encantó, me encantó. Típico de Diego, Sí pero soy, pues sí si soy. hablamos de Colombia, una tierra de belleza sin igual, población amorosa y leal, con cientos de historias que contar y aún así con un dolor que no se puede comparar. un dolor que se ve muy bien reflejado en la película que vamos a analizar hoy, pero que trasciende la pantalla grande, pues es el retrato de nuestra cotidianidad. Y sobre todo, Karen, porque es una historia real. Ustedes lo han dicho todo, así que no demos más vueltas y comencemos el análisis. Escuchas El Amanecer del Cine. El olvido que seremos, como pueden ver en el título de este capítulo, es el nombre de la película que analizaremos hoy. Y aunque no es una producción que haya marcado la historia del cine en Colombia, ni muchísimo menos, sí es una historia muy emotiva que, como ya dijo Karen, retrata la realidad del país, sobre todo una época en específico de la que hablaremos más adelante. Esta película fue estrenada en 2020 en plena pandemia y fue dirigida por el grandísimo Fernando Trueba, un director español ganador del Oscar a Mejor Película Internacional por Belle Époque. Y más importante aún, es una película basada en el libro homónimo de Héctor Abad Faciolince, escritor y periodista colombiano, ganador 2 veces del premio Simón Bolívar. A propósito, este es uno de mis libros favoritos, así que estoy muy encantado de hacer este análisis. También es importante resaltar que tanto el libro como la película están contados desde el punto de vista del mismísimo Héctor Abad Faciolince, simple y llanamente porque la historia fue algo que él vivió en carne propia. Pero bueno, ya mucha expectativa, Karen, dinos qué cuenta exactamente esta película. El olvido que seremos narra la historia del médico colombiano Héctor Abad Gómez, un carismático hombre de familia que también fue líder social y activista por los derechos humanos en el Medellín polarizado y violento de los años 70. Ahí en esa época seguimos su historia a través de la mirada amorosa de su hijo Héctor Abad Faciolince, en la que resalta la vida, obra y muerte de su padre a manos de la violencia que se vivía en el país hacia todo aquel que levantara su voz en forma de protesta. Es una historia durísima que toca la fibra de todo quien la ve o la lee, pero que también hace reflexionar sobre muchas cosas. Sin embargo, para eso falta un poco, así que comencemos hablando del trabajo realizado por Fernando Trueba en esta película. Dirección. Diego, empezar a ver El olvido que seremos sabiendo que su director es un ganador del Oscar da una muy buena imagen y ayuda a entender la seriedad con la que se tomó su adaptación al cine. Efectivamente, Karen, y tiene todo el sentido del mundo porque el libro en el que está basado ha dejado huella en el corazón y la mente de muchos colombianos y seguramente de personas incluso de todo el mundo. Lo más seguro es que sí, Diego, y creo que su impacto está fundamentado en lo humana que es su historia y lo cercana que se siente, sea del origen que seas. Así es, Abraham. Entonces, cuando se anunció la película, la primera pregunta que surgió fue ¿cómo va a lograr el mismo efecto? Y fue en ese momento cuando surgió el nombre Fernando Trueba. Un director gigante, debo decir. Siempre me ha gustado mucho el cine español y Trueba definitivamente es uno de sus principales referentes, sobre todo por lograr darle uno de los 4 premios Oscar que tiene España en su haber. Ahora, la película es netamente colombiana, no fue una coproducción con España, así que la sorpresa al tener un director español fue enorme. Sin embargo, considero que fue lo mejor que pudieron haber hecho y permítanme les explico por qué.
Trueba es un director que muchos consideran que hace comedia únicamente porque su estilo está enmarcado en una corriente cinematográfica llamada comedia madrileña, pero no hay nada más lejos de la realidad, pues sus películas a lo largo de las décadas han demostrado incluir risas y situaciones graciosas, sí, pero también ir más allá y convertirse en un arma ante la sociedad en la que se presenten, no tanto por denunciar abiertamente lo malo, sino por proponer nuevas formas de ver la vida. Para poner un poco en contexto, Trueba tiene 70 años, por lo que nació y creció durante el franquismo, una época muy dura en la historia de España. De hecho, la represión que se vivió en esos años lo afectó directamente, truncando sus sueños de estudiar cine desde edades tempranas. Y por esta razón, de cierta forma, desarrolló un recelo por la dictadura y los regímenes autoritaristas que posteriormente plasmó en sus obras. Sin embargo, aunque esta oposición, por decirlo de alguna forma, era un tema notorio, entre las características de su cine también se distinguían aspectos como personajes jóvenes que crecen con una visión optimista sobre la sociedad, que son presentados de una manera muy humana, en la que en muchas ocasiones el contexto histórico queda en un segundo plano y se convierte netamente en un catalizador de la trama. Como pueden notar, estas características que menciono están presentes de una u otra forma en El olvido que seremos, y es que Trueba, aunque desde el principio quiso rendir homenaje a Héctor Abad Gómez, respetando la obra original, claro, también tuvo como objetivo hacer cine y trascender el libro utilizando el lenguaje cinematográfico, incluso si eso significaba cambiar aspectos fundamentales del libro, como no tener un narrador propiamente dicho y evitar los flashbacks presentes en el libro. No voy a ahondar mucho en las diferencias con el libro porque ese análisis le corresponde a Abraham cuando nos hable del guión, así que solo mencionaré que Trueba decidió dividir la película en dos tiempos totalmente diferenciados, tanto por su tono narrativo como por un notorio blanco y negro. Pero dejando esto de lado, creo que lo que más resalta de la forma en la que Trueba dirigió la película es el complemento que logró hacer entre la adaptación a cine y la obra literaria original, porque convirtió la narración en un retrato, en un recuerdo viviente y en una memoria visual. Claro, aquí hay que enfatizar que es la memoria que tiene Héctor Joaquín de su padre, Héctor Abad Gómez, por lo que son recuerdos llenos de amor, admiración y reverencia. Ese punto de vista es muy evidente desde el principio cuando seguimos una cámara subjetiva que muestra únicamente lo que ve el niño a través de su telescopio de juguete. Ahora, Trueba no quiso quedarse solo con eso, sino que por momentos introdujo los puntos de vista del mismísimo Héctor Abad Gómez y sobre todo de sus otras hijas, con las cuales le otorgó una dimensión aún mayor al relato, ya que muestran la nostalgia y las huellas de la violencia en sus vidas. Fíjate, Diego, que no es tan normal encontrar una visión tan particular como la que Fernando Trueba tuvo con esta película. Y aún así ahí está haciendo uso de su experiencia para darnos esta hermosa producción. Tan hermosa que tuvo una gran variedad de premios a nivel nacional e internacional, siendo el más importante el premio Goya a la mejor película iberoamericana, pero también incluyendo los premios Macondo a mejor actriz, mejor dirección de arte, mejor vestuario y también los premios Platino a mejor película iberoamericana, mejor director, mejor guión, mejor actor y mejor director de arte. Yo creo que esos premios definitivamente avalan la calidad de la película, y si aún no les creen, pues cuenten con nuestra recomendación. Y créanle, Mafe, cuando dice eso, porque ella pasó mucho tiempo queriendo ver esta película y no se animaba a darle una oportunidad hasta que llegó el momento de este análisis. Hasta a mí me pasó eso, Abraham. La verdad es que no esperaba tanto de esta película y mira que te terminé llorando. Efectivamente, fuimos dos. Diría que todos, pero bueno, para saber la forma en la que logró llegarnos esta película, creo que hay que hablar de los actores, así que sigamos. Actuación. La actuación del olvido que seremos es uno de sus puntos más fuertes, incluso este aspecto tuvo la peculiaridad de sobreponerse al origen de los actores, pero eso se los cuenta Mafe mejor. Gracias, Abraham. Y sí, como tú lo dijiste, fue algo peculiar, pero permítanme y les explico. El proceso de selección del elenco para la película fue muy cuidadoso, pues desde el principio la producción entendió que para narrar una historia tan íntima era necesario contar con actores capaces de transmitir autenticidad y una dinámica familiar real. Por eso la elección del actor español Javier Cámara como Héctor Abad Gómez no fue casualidad, pues fue el mismo Héctor Abad Faciolince, autor de la novela, quien tras ver su trabajo en otras películas sugirió su nombre al director. Juan Pablo Urrego, quien interpreta a Héctor Joaquín adulto, Patricia Tamayo a Cecilia y el resto del elenco, quienes son actores colombianos con una amplia trayectoria,
también fueron escogidos con mucho cuidado, priorizando la sensibilidad y su capacidad de mostrar personajes reales con grandes matices, que pudieran darle vida a una familia que se ve real en pantalla y se siente muy humana. Como ya dijimos, la actuación en la película es uno de sus puntos más altos, pues lograron que la audiencia se conecte profundamente con la historia, gracias a la sinergia natural entre los actores, o, dicho de otra forma, a la conexión tan genuina que logran transmitir, mostrándonos una familia amorosa, divertida y a veces incluso hasta caótica. Uno de mis personajes favoritos, y creo que fue hecho así con esa finalidad, es Héctor Joaquín de Niño, interpretado por Nicolás Reyes, pues este joven actor logra una interpretación conmovedora y divertida que refleja el comportamiento real de un niño que apenas está descubriendo el mundo. Es el comportamiento de todos los que estamos sentados en esta mesa hablando, y me atrevería a asegurar que es el comportamiento de todos los que nos escuchan. Y es que también en este actor recae gran parte del peso de la trama, pues un punto clave de su actuación es reflejar la profunda admiración que Héctor Abad Faciolince sentía y siente hacia su padre, algo que se logra a través de la mirada del respeto, amor y finalmente dolor, aunque este último se refleja más en su versión de adulto. Ahora bien, Javier Cámara, que también carga con el peso de esta película, logra simular de buena manera un acento paisa, o para los que no estén familiarizados con el término, el acento de las personas de Medellín en Colombia, logra capturar la nobleza de la labor social de Héctor Abad Gómez hacia su país y su ciudad, pero especialmente logra capturar su calidez como padre y como ser humano. Sin embargo, aquí hay un pero, y es que quiero destacar que, aunque la actuación de Javier Cámara es excepcional y logra capturar con mucha sensibilidad la esencia de su personaje, cuando ves la película con detalle, se puede notar en ciertas frases su acento español. Esto, si bien no afecta de gran manera lo emocional y genuina que es su interpretación, sí se convierte en un pequeño recordatorio que el actor no es colombiano. Ya para finalizar, quiero agregar que un elemento muy poderoso que acompaña la actuación es el paso del tiempo, porque los actores y las actrices logran reflejar en su interpretación emociones que empiezan como una alegría natural y espontánea y que eventualmente se convierten en emociones más densas y crudas. Mafe, los focos claramente son para Javier Cámara, Nicolás Reyes y Juan Pablo Urrego, pero sin duda el rol que cumplieron Patricia Tamayo, Laura Londoño y Elizabeth Binota, la mamá y hermanas de Héctor Joaquín, es magnífico. Yo solo puedo recalcar el momento en que Héctor Abad es asesinado y ella recibe una noticia. Fue tan natural, tan crudo, tan choqueante, que hasta ese momento no había llorado, pero cuando las vi, todo se derrumbó dentro de mí. Son papeles que, aunque parezcan minúsculos, marcan la diferencia. Sí, justamente es el mismo caso del papel de Camisea como Marta, porque ella transmitía esa alegría de la que tanto nos habló Héctor Abad Faciolince en su libro, al punto que cuando muere todo cambia tal como en la vida real. Exacto, Abraham. De hecho, me atrevería a decir que ese es el punto de quiebre de la historia. Pero bueno, de eso hablamos más adelante. Totalmente. Dejemos la historia, guión y demás para el final. Por ahora sigamos con el diseño de arte de esta película. Diseño artístico. Medellín, Colombia, años 70. Yo realmente todavía no entiendo cómo nos traslada la película a esa época tan difícil para nuestro país, logrando que todos, y repito, todos, creamos que estamos ahí. Bueno, Diego, lo primero que hay que decir es que en efecto la cinta se ambienta durante la violencia que vivió Colombia en los años 70, 80 y buena parte de los 90, en un contexto muy antioqueño donde a pesar del entorno de inseguridad y miedo en el hogar, se respiraba la vitalidad y creatividad fundamentadas en la tolerancia y el amor. Entonces, esos son los puntos que predominan en el diseño de arte de esta película. Y es que, claro, esta dualidad entre el ambiente privado y la violencia pública condicionaba profundamente la vida de los personajes, así que para lograr esa ambientación también hubo dos personas a cargo.
El diseño de vestuario estuvo a cargo de Ana María Urrea, mientras que la dirección de arte fue responsabilidad de Diego López, quien involucró a la vestuarista en el proyecto. Durante la preparación, la familia Abad Faciolince visitó el set, lo que permitió que surgieran detalles íntimos y espontáneos que enriquecieron la caracterización, como las anécdotas sobre las prendas específicas que usaban los personajes reales, como corbatas de Héctor Abad Gómez, y elementos de decoración integrados en la escenografía para aportar mayor veracidad emocional. El vestuario, como vengo diciendo, fue cuidadosamente diseñado para capturar la esencia de cada personaje, y los diseñadores tuvieron un desafío aún mayor debido a la decisión estética de trabajar gran parte de la película en blanco y negro, lo que implicó un cambio en la percepción del color, ya que tonos como el rojo y el azul se funden en una misma gama de grises en ese formato. De hecho, según Ana María Urrea, aprender a ver el vestuario bajo esta nueva lógica visual fue un proceso complejo pero enriquecedor. Este proceso responde, como ya dijimos antes, a este punto en la película en el que todo cambia. Por tanto, después de este momento, el color se suprime en la narrativa, transformando la imagen idílica de la familia en una representación más cruda de la realidad, lo que fue una decisión artística que surgió durante el rodaje y que terminó teniendo un fuerte impacto emotivo. Ahora, dejando esto atrás, el maquillaje dirigido por Laura Copo también jugó un papel esencial en la construcción de los personajes, contribuyendo a reforzar los matices de época y las transformaciones emocionales que vivían las protagonistas. Cada uno de los detalles, desde el vestuario hasta el maquillaje, pasando por la ambientación general, estuvo pensado para que el público lograra una conexión profunda con los personajes, a pesar de tratarse de actores que en definitiva recreaban una ficción inspirada en hechos reales. Por su parte, el set fueron espacios físicos diseñados meticulosamente para reproducir la atmósfera del hogar familiar. Lo más llamativo es que la producción logró crear una casa que reflejaba fielmente el universo emocional de los personajes, un lugar cargado de memorias que, gracias a la colaboración con la familia real, se enriqueció de pequeños gestos y objetivos auténticos que aportan una sensibilidad especial al relato cinematográfico. Karen, es que haber hecho esta película sin tener en cuenta la vida real era cometer un crimen. La película, tanto como el libro, tanto como el hecho que se vivió en esta familia, son cosas que no se pueden obviar. Y eso que la película tampoco profundiza mucho ni hace tanto énfasis. Por ejemplo, en los barrios más vulnerables por los que se mueve Héctor Abad, suavizando un poco el relato y la representación, pero también demostrando que, como bien sabemos, es una película contada desde la mirada idílica de un niño que aún no entiende ni nota muchas cosas de la vida real, de la vida que no conoce, o al menos que no conoce tanto como su propia casa. Yo creo que ahí es donde reside todo, Mafe. Por esa misma razón tampoco se profundiza mucho en el periodo de violencia del país, más allá de lo necesario para justificar la muerte de Héctor Abad. Eso es cierto, Karen, pero siento que también fue un acierto porque hace diferente la película, logrando que no sea solo una película más que habla de la violencia, sino una película que habla de un hombre bueno que murió por la violencia. Pienso igual, Abraham, le da un aire fresco a la película. Sin embargo, no sé si te parezca, y a ustedes, chicas, hablar un poco sobre este periodo de violencia en Colombia, solo para poner en contexto a nuestros oyentes y que puedan entender mejor el análisis del guión e historia que viene a continuación. Bueno, es un tema delicado, pero hagámosle. De una, dale, Diego, comience. Ay, yo en qué lío me metí, ve. Bueno, de antemano le pido disculpas a los historiadores que nos escuchan en caso de decir algo equivocado. Para empezar, hay que decir que en las décadas de 1970, 1980 y hasta en 1990, Colombia vivió una de las épocas más turbulentas de su historia, en las que la violencia era básicamente el pan de cada día, causada por una guerra interna entre guerrillas como las FARC y el ELN contra las fuerzas militares del Estado y paramilitares, que a veces también eran del Estado, pero no le digan a nadie que yo les dije. Ay, me voy a meter en un problema, pero bueno, seguiré. En medio de esta guerra, los defensores de los derechos humanos se convertían en objetivos de aquellos que se beneficiaban del caos, y es aquí donde entra la historia de Héctor Abad Gómez, pues él fue uno de esos defensores.
Como ya dijimos, fue médico de vocación y activista por los derechos humanos, se dedicó a luchar por los más vulnerables en un país donde la injusticia social y económica eran la norma. Además, si esto fuera poco, Héctor Abad no solo trabajaba en el campo de la salud pública, sino que también se oponía a la violencia que marcaba la vida de los colombianos, convirtiéndose en una figura incómoda y una amenaza para el sistema que se sustentaba, y a veces aún se sustenta, en el miedo y la represión. Exacto, el activismo de Héctor Abad lo llevó a enfrentarse directamente con los sectores más poderosos del país, y él vivía en un momento de la historia donde la violencia política alcanzaba su máxima expresión, y por eso las amenazas contra su vida se hicieron cada vez más constantes hasta su asesinato. Este asesinato no fue un hecho aislado, sino que este hombre se convirtió en una de las muchas víctimas de la violencia de la época, y a día de hoy aún se encuentra y sigue dejando víctimas que muchas veces caen en el olvido y son borradas por la memoria de todos. Y lo peor es que así como las personas iban cayendo y morían desangradas en el piso de las calles, el mismo país también se desangraba en una guerra sin fin. La violencia y la represión eran las fuerzas que marcaban la vida en Colombia, porque mientras las guerrillas luchaban por sus ideales y el narcotráfico cobraba fuerza, el Estado respondía con más violencia, creando un círculo vicioso que arrasaba con todo a su paso. ¿Saben qué es lo peor? Que la situación hoy, casi 40 años después, sigue prácticamente igual. Tenemos grupos criminales, narcotráfico, desplazamiento forzado y un abandono del Estado en regiones que finalmente causan desigualdad, falta de justicia y especialmente impunidad ante lo que sufren. Es triste por no decir más. La verdad es que sí. Pero bueno, al menos el conflicto armado ha disminuido con los acuerdos de paz, y aunque la violencia siga arrasando vidas, creo que hemos encontrado la forma por medio del arte de evitar que las memorias de las víctimas sean borradas, de evitar que el olvido se apodere de sus historias y que finalmente todos dejemos de pensar en nuestras vidas como esa frase de Borges que utiliza por título el libro de Faciolince y la película que analizamos hoy, que dejemos de pensar que ya somos el olvido que seremos. Bueno, creo que nos adelantamos un poco al mensaje de la película. De hecho, aún ni siquiera hablamos del guión de ella, así que sigamos. Guión y desarrollo de personaje. Así como la actuación, el guión de esta película fue hecho entre hermanos, aunque también contó con la ayuda del mismísimo escritor del libro, Héctor Abad Faciolince. Como dijimos antes, se debía tener en cuenta la vida real, y nadie más real que quien escribió el libro. Pero entrando en materia, el guión fue escrito por David Trueba, hermano del director Fernando Trueba, y para no extenderme mucho, David realizó una adaptación emotiva con todos los aspectos de la película, haciéndole honor por supuesto a la pluma del escritor. Y es que la película ciertamente conserva el argumento del libro, sin embargo se priorizan aspectos que para efectos de la pantalla grande funcionarían más. Por ejemplo, dentro de las principales diferencias podemos encontrar los saltos en el tiempo. En el libro se nos cuenta la historia y se utiliza como recurso explicativo situaciones que suceden en el presente, pasado y futuro, en diferentes etapas de la vida del escritor, mientras en el guión de la película nos cuentan la historia en dos etapas. La primera con un Héctor Joaquín o Kikín, como le decían de cariño, lo pudimos ver en la película, en su niñez, claramente analizando su entorno y siendo un niño curioso, fiel seguidor a su adorado padre. Y la segunda con un Héctor un poco más maduro y consciente de la figura que su padre representa. Con esta diferencia narrativa, el guión se centra aún más en la relación de padre e hijo, que aunque en el libro también sucede, en la película se simplifican y eliminan algunos detalles, como la actitud generosa del padre, que en el libro se nos es descrita como con detalles pequeños, que claro, esto era una de sus principales virtudes y a la vez una gran debilidad, por la forma en que la gente se podría aprovechar de él. También se simplifica la profundidad del personaje de la madre, una mujer trabajadora, incansable, protectora y consoladora que cumple un papel esencial en la vida de Héctor y de sus hermanas. Un aspecto que considero que también simplifica es la muerte de Marta. Ya lo hemos mencionado varias veces y es que este hecho es el punto de inflexión en la historia de la familia y por eso fue escrito a profundidad en el libro. La muerte de Marta es un momento crucial y en el que cada uno de los miembros se ve afectados, en especial el padre, ¿no? Convirtiéndose en uno de los catalizadores para que Héctor Abad Gómez finalmente tomara la convicción de luchar por sus ideales más asiduamente, y es totalmente entendible. Después de todo, perdió a alguien muy valioso para él y cree que no puede desaprovechar el tiempo.
Es bastante curioso lo que sucede en este punto de la película porque el guionista cambió la voz de narrador del libro por momentos y silencios más detallados de estas situaciones que marcan la historia del padre. En el libro, Héctor Abad Faciolince, a través de su voz, tiene la libertad de describir cada detalle y explicar todo sobre la historia, pero en cambio el guionista le deja ese peso narrativo a la capacidad de interpretación de los actores. Ahora bien, el guión conserva la lucha ideológica de Héctor Abad Gómez, la cual es conflictiva para los dos sectores polarizados de la sociedad colombiana, y este aspecto finalmente nos va preparando para su muerte, que debo decir aquí es un poco más gráfica y hay lugar para el dolor, un dolor que nos quiere compartir tanto el guionista como el escritor. Por último, el guión comparte con el libro el ser una carta de amor a la familia, a la relación de amor inquebrantable de padre e hijo y, por supuesto, lo que ya les hablamos, la dura realidad social del país que, aunque no es nueva, nunca deja de ser dolorosa. Dolorosa y desgarradora, Abraham, tanto como los gritos desesperados de Héctor Abad al ver a su padre muerto en el piso. Y como leí por ahí, aterradora, porque nada cambia. Después de todo, los gritos de quienes lloran a sus muertos siempre suenan igual y no dejan de retumbar en este país. Creo que ya notaron que El olvido que seremos es una película que nos tocó a todos, y es porque habla de la importancia de preservar la memoria, y a su vez trata de mantener viva la memoria de Héctor Abad Gómez a través de los ojos de su hijo. La película y el libro tienen una intención muy clara, y es que no olvidemos quién era, lo que hizo y todo lo que él representaba, porque él, como dice el diálogo al final, era un buen hombre y no merece, así como muchos otros, ser olvidado entre la violencia y el paso del tiempo. Ahora, aunque la película se centra en Héctor Abad Gómez y su historia, también nos muestra un momento doloroso de la historia de Colombia, y esa crudeza que se siente en el paso de los años en la película sigue doliendo hasta el día de hoy, porque aún vemos cómo los líderes sociales son perseguidos por querer construir un país mejor. Así que es una película que nos invita a seguir contando lo que pasó y lo que pasa durante todas esas luchas por el cambio social, lideradas por personas dispuestas a dar su vida por ellas, y que, como dijo el mismo director Fernando Trueba, redefinen el significado de lo que es un héroe, haciéndonos caer en cuenta que los verdaderos héroes son las personas capaces de hacer algo por los demás. Datos curiosos. Bueno, y entre tanto dolor, creo que nos merecemos un descansito con los datos curiosos de esta película. Comencemos, pues. Primero, Fernando Trueba se obsesionó con hacer que esta canción y hasta ahí por los derechos, la cantara Marta por dos cosas. Uno, daba un presagio de su muerte, y dos, era la única que podía describir lo que sentía la familia. Incluso Trueba llegó a enfrentarse de manera amable, claro, a su productor Dago García, quien decía que la canción era muy costosa. Al final lograron obtener los derechos y salió en el metraje final. Para quienes no la conocen, la canción se llama Ruby Tuesday y es de los únicos e inigualables Rolling Stones. Número 2, ya hemos hablado de la necesidad de acudir a la vida real para hacer esta película, y resulta que en realidad, sin la familia real de Héctor Abad Gómez, su esposa e hijos, esta película no se hubiera hecho, porque no fue hasta conocerlos y hablar con ellos que el director dejó sus dudas de lado y se convenció a sí mismo de hacerla. Tercero y último, en la escena del nacimiento del hijo de Mariluz Abad, el bebé que iban a utilizar en un principio no paraba de llorar y por tanto no permitía grabar la escena. Ante esta situación se decidió utilizar un bebé de reserva que era más dócil con el elenco. Con esto cerramos el análisis y el capítulo de hoy.
Como dijo Karen, hemos llegado al final de este capítulo. Esperemos que hayan disfrutado de nuestra compañía, análisis y sobre todo que hayan aprendido sobre la película. Si tienen la oportunidad de verla, háganlo, es en serio, pueden encontrarla en Netflix. Y ya que están en esas, aprovechen y suscríbanse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music y muchas más. También síganos en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Como saben, tanto en nuestras plataformas como en las redes nos encuentran como El Amanecer del Cine. Manténganse atentos a todo lo que estaremos publicando porque se viene mucho contenido nuevo con el que nos apoya Joyver. Un saludo para él. Nos escuchamos en una próxima ocasión con un nuevo capítulo. Cuídense mucho, compartan este capítulo con sus amigos, por favor, familiares, conocidos, toda la gente que ustedes se lo puedan compartir. Tomen agua y recuerden, Nosotros somos El Amanecer del Cine. Chao, chao.